Eric Román plantea una cosa que sí es de una importancia enorme y da para un debate gigantesco. Dice: recientemente vi una noticia donde Alemania se comprometía a devolver unas piezas arqueológicas a Nigeria, los bronces de Benín que habían obtenido durante el reparto de África, con la justificación de borrar y reparar su pasado colonial. A su vez, amigos míos creen que Reino Unido debería hacer lo mismo y regresar las piezas de Mesopotamia a Irak. Siendo yo un gran admirador del arte de Mesopotamia, no me gustaría que se regresaran las piezas a Irak, sabiendo que en algún momento, espero que no, los yihadistas las destruyan como lo hizo en 2014 el Estado Islámico, o como los budas de Bamiyan que se cargaron los talibanes en Afganistán. Te pregunto, ¿deberían los antiguos países coloniales regresar las piezas arqueológicas a sus excolonias para reparar el daño colonial? ¿Realmente la devolución del patrimonio arqueológico sirve para algo? No sé. Mi posición absolutamente contundente pero no lo sé. Pero mi posición es que sí y no. Es decir, que las tomas de posición generales en una cosa de este nivel no son aceptables porque nunca van a funcionar. Creo que las cosas se deben ver caso por caso. Y un ejemplo, y esto se ha manejado mucho en el Reino Unido, los mármoles del Partenón. Yo he estado 2 veces viendo los mármoles del Partenón, que son absolutamente maravillosos, son deliciosos, son impresionantes. Es imaginarte el frontón del Partenón con estos mármoles maravillosos, con este trabajo escultórico que visto de cerca es delicioso y no estaba hecho para verse de cerca, sino estaba hecho para verse precisamente de lejos como parte del Partenón. Creo que los mármoles del Partenón deberían volver. ¿Por qué? Porque hay una continuidad histórica entre la Grecia antigua y la Grecia actual y porque el Partenón está allí. Y el Partenón está incompleto. Hay otros tesoros arqueológicos que si los devuelves, el problema es que ya no los va a ver nadie. Y un museo no es solamente un museo. Los museos originalmente, creo que alguna vez escribí la historia de los museos. Pero no sé si ya hice el vídeo de cosas que sabemos sobre la historia de los museos. Los museos originalmente, como los zoológicos, eran lugares donde demostraba su riqueza la aristocracia y la realeza. Las primeras excavaciones arqueológicas serias son las que se hacen las primeras excavaciones arqueológicas son las que se hacen en Pompeya y Herculano, cuando no me acuerdo quién, que era esposa de un tipo importante, decidió que hoy se encontraba en esculturas y entonces decidió, porque su patio daba a lo que había sido Herculano, y entonces empezó a excavar para buscar más estatuas. Las estatuas eran guay, ¿no? Luego descubrimos que los arqueólogos ya te explican, una pieza en su contexto es arqueología. Si la sacas de allí es un cacharro vejestorio. Necesitas conocer el contexto en el que se encuentra una pieza arqueológica, que la rodea, a qué altura estratigráfica está, qué tipo de tierra tiene a su alrededor. Tienes que hacer todo esto que hacen los arqueólogos y que cuando los vemos haciendo excavaciones decimos, ¿por qué aburrido? ¿Por qué no meten la pala y lo sacan? No, porque tienen que analizarlo todo, porque de allí sale el conocimiento. No se trata simplemente de sacar el cacharro, ¡ay, qué cosa de barro tan bonito! O las esculturas. Esto fue en el siglo XVIII, XIX. Entonces los museos jugaban un papel. En el caso del Museo Británico jugaba el papel de exaltar las glorias del Imperio Británico, efectivamente. Pero hoy no es eso. Hoy el Museo Británico es un lugar donde se guarda, se conserva y se muestra la riqueza cultural de buena parte del mundo. Si todo lo devuelves a sus países, pierdes la posibilidad precisamente de hacer esas contextualizaciones. Lo que sí tiene que pasar es que cada vez más arqueólogos y más estudiosos y más historiadores de los países que dieron origen a esas piezas arqueológicas participen en los estudios, cosa que está ocurriendo. No tan rápido como muchos quisieran, pero está ocurriendo. Entonces, yo creo que hay cosas que deben devolverse y hay cosas que no deben devolverse y depende de una serie de condiciones, incluso de la continuidad, otra vez de la continuidad histórica que hay entre los países que están en la actualidad
las sociedades que hay en la actualidad y las sociedades que dieron origen a esos restos arqueológicos. Decidir que simplemente alguien tiene posesión de algo porque está asentado en un territorio donde antes estuvieron quienes hicieron aquellas piezas arqueológicas no es tampoco muy razonable. Es un poco decir heredo porque estaba yo allí. Cada caso es diferente. Cada caso es... Porque si te pones a jugar a las identidades de manera militante, no puede haber museos nacionales. El Museo Nacional de Antropología e Historia sería una estupidez en México, porque las piezas oaxaqueñas tienen que irse a Oaxaca. Pero cuidado, las mixtecas a la zona mixteca y las zapotecas a la zona zapoteca. Las piezas mayas tendrían que irse a la zona maya, mientras que las piezas yaquis tendrían que irse a la zona yaqui. Y las piezas olmecas, por supuesto, a la zona de Veracruz, donde estuvieron los olmecas, que no tienen continuidad histórica alguna con los habitantes de Veracruz, que desaparecieron como desaparecieron los teotihuacanos. Entonces, las definiciones así genéricas que les gustan mucho a los simplistas, los pueblos colonizadores deben devolverlo todo. No exactamente. Primero que nada, tampoco los colonizadores de ayer son los de hoy. Los británicos que hoy están cuidando el patrimonio del Museo Británico no son los colonizadores que cometieron atrocidades sin fin, como todos los imperios. A ver, ¿qué esperabas? Por eso son imperios. Entonces, siento que hay que ser muy cuidadoso en equilibrar el estudio de los restos del pasado, la participación de gente de distintos puntos de vista, no forzosamente como yo soy de esta nación, yo tengo derecho a estudiar esta pieza arqueológica, no, pero que tengan distintos puntos de vista y que tengan distintas representatividades de alguna manera. Y que ciertas cosas que deberían y se verían mejor y se estudiarían mejor en sus sitios de origen deban ser devueltas. Entonces, cada caso es distinto, hay muchísimos casos. Yo hice, y está en Cosas que Sabemos, la historia, por ejemplo, de uno de los saqueadores fundadores de la arqueología, uno de los hombres que fueron el modelo de Indiana Jones, pero que era un saqueador. Y yo me acuerdo que alguna vez vi en el Museo Británico el busto de Ramsés II, y le había grabado encontrado por mí. Era una salvajada que hoy cualquier arqueólogo te mata si lo intentas. Pero lo que hacía era conseguir cosas para el Museo Británico, mientras otro conseguía cosas para el Louvre, que está en las mismas condiciones. Hablo del Museo Británico porque me vi más lo histórico en el Museo Británico. En el Louvre me fui más a la pintura, y sobre todo a la pintura holandesa, que como todo el mundo sabe me gusta muchísimo. Entonces, sí, hay piezas que yo creo que deben regresar a sus lugares de origen, y hay piezas que no deben regresar a sus lugares de origen, y todos los restos arqueológicos e históricos de la humanidad deben ser estudiados por muchas personas distintas, con distintos puntos de vista, porque así vamos a mejorar el conocimiento que obtenemos. Las piezas arqueológicas del pasado no son juego de orgullos nacionales, son patrimonio de toda la humanidad y representan distintas etapas de nuestra historia común, de nuestra historia colectiva, de nuestra historia como sociedad, con todo lo bueno y todo lo malo que tenemos. Porque depredar el imperio egipcio fue muy mala idea por parte del imperio británico, pero el imperio egipcio no era ninguna buena idea, y pregúntales a los hititas. Así que yo creo que cada caso merece ser valorado de manera independiente, y esto no les parecerá bien a muchas personas.